Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy ponemos sobre la mesa un tema de esos que te invitan a una reflexión, bastante profunda y genuina. Vamos a explorar los conceptos centrales de un texto muy singular. Se titula Episodio 33, San Alejandro de Alejandría, custodiar la fe en tiempos de confusión. Y, aunque el título menciona a un obispo del siglo IV, la misión de nuestra charla de hoy no es dar una clase de historia antigua. Claro, no se trata de eso. Exacto. Quienes buscan comprender la evolución de las ideas, pues ya conocen el contexto básico de aquella época. Lo que realmente buscamos aquí es extraer herramientas conceptuales, herramientas sobre cómo gestionar la verdad, la unidad y la confusión en cualquier sistema de pensamiento. Eso es. Porque resulta que los debates teológicos de hace más de 1500 años contienen unas lecciones estructurales fascinantes sobre cómo mantener la claridad frente a esa tentación constante del relativismo. Es un privilegio acompañar este análisis, y creo que lo que otorga un valor atemporal a este material es precisamente su capacidad de diseccionar la naturaleza de las crisis, tanto institucionales como ideológicas. No estamos ante un simple registro de concilios, no. Estamos ante un estudio de cómo las ideas fundamentales que sostienen una cosmovisión pueden verse amenazadas de una forma muy sutil, y al mismo tiempo cómo pueden ser defendidas sin perder la cohesión humana. Totalmente. La serenidad metodológica con la que esta figura histórica abordó una fractura intelectual tan profunda nos permite tender un puente directo hacia dilemas muy contemporáneos. Nos ofrece, una perspectiva clínica sobre cómo se sostiene un núcleo de verdad en medio del caos social. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender la magnitud de este desafío intelectual, debemos situarnos en esa fricción constante que existía entre el misterio cristiano y el racionalismo helenístico de la época. Ya, el contexto griego. Exacto. La amenaza a la unidad no vino de fuera, vino de una propuesta interna que buscaba racionalizar el dogma. Y el detonante fue un sacerdote llamado Arrio. Arrio, sí. Él empezó a enseñar algo que hizo temblar toda la arquitectura teológica del momento. La idea de que Cristo no era verdaderamente Dios en esencia, sino una criatura excelentísima. Fíjate en el término. Sí, al escucharlo hoy, lo de criatura excelentísima suena hasta reverencial. Suena súper respetuoso. Parecería un simple ajuste semántico, un intento de hacer que la divinidad encaje mejor en la lógica de la filosofía griega. Y ese es precisamente el peligro de las herejías o de las rupturas ideológicas más exitosas. Nunca se presentan como una destrucción, se presentan como una mejora lógica. Claro. Para Alejandro, en su rol de obispo de Alejandría, esto no era una disputa técnica sobre vocabulario entre cuatro académicos. Tocaba la viga maestra de todo el edificio. La viga maestra. Para visualizar este peligro estructural, pensemos en una catedral gótica. Arrio no estaba sugiriendo cambiar los vitrales para que entrara una luz un poco diferente. No. Estaba cuestionando la composición de los contrafuertes. Si alteras ese pilar fundamental, que es la identidad divina, toda la estructura de salvación, redención y gracia corre el riesgo matemático de colapsar bajo su propio peso. O sea, se viene todo abajo. Exacto. No es una cuestión de matices, es una cuestión de pura viabilidad estructural. Pero pongámonos por un momento en la piel de un ciudadano educado de Alejandría en ese siglo. Arrio llega con una propuesta que reconcilia la fe con la filosofía de moda. Hace a Dios más comprensible, menos paradójico. Mucho más asimilable, claro. Entonces, ¿por qué Alejandro no aceptó este compromiso por el bien de la paz social? Hoy en día, negarse a un acuerdo tan conciliador podría ser etiquetado rápidamente de autoritarismo o intolerancia. Sin duda. Sin embargo, la estrategia de Alejandro no fue una rabieta personal. El texto explica que actuó con una fórmula que combina tres ingredientes muy específicos: claridad teológica, paciencia pastoral y fidelidad a la tradición. No dio un golpe en la mesa, sino que articuló una defensa muy estructurada. Y esa resistencia al compromiso rápido es lo que diferencia a un guardián de la visión de un simple administrador de crisis. Qué buena forma de verlo. Es que la claridad teológica implicaba que Alejandro comprendía perfectamente qué elementos eran negociables y cuáles eran existenciales. Y luego, la paciencia pastoral es el contrapeso. Demuestra que entendía que estaba tratando con una comunidad confundida, no con un ejército enemigo. Claro, argumentos que eran intelectualmente atractivos. Eso es. Y la fidelidad a la tradición garantizaba que su respuesta no fuera una innovación reactiva.
sino reafirmar el consenso histórico. Por eso convocó sínodos locales. Para no hacerlo solo. Exactamente. Al reunir a otros líderes para debatir y pronunciarse oficialmente, descentralizó la respuesta. Evitó que el conflicto pareciera un duelo de egos entre él y Arrio. Fue puro rigor institucional. Y dentro de esa maquinaria de sínodos y de argumentaciones formales, emerge un detalle humano que me parece extraordinario. Entre los colaboradores de Alejandro, como diácono, había un joven aprendiz, San Atanasio de Alejandría. Atanasio fundamental. Fue este joven quien, después de absorber la metodología y la convicción de su mentor, continuaría esta inmensa batalla doctrinal durante décadas, y con una valentía tremenda. Es la imagen perfecta del relevo generacional en medio de una tormenta. Lo fascinante de esto es cómo ilustra la mecánica del discipulado y de la transmisión de responsabilidades. Alejandro no solo estaba resolviendo la crisis de su propia época, estaba equipando a la siguiente generación para sostener el peso de esa verdad a largo plazo. Atanasio vio de primera mano esa síntesis tan difícil entre firmeza innegociable y paciencia. Una lección en vivo. Totalmente. Porque custodiar un corpus de conocimiento o preservar la identidad de cualquier institución nunca es una tarea de una sola generación. Requiere preparar el terreno y pasar el testigo doctrinal. Si Atanasio pudo soportar exilios y persecuciones después, fue porque su convicción se cimentó en el ejemplo de Alejandro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay un giro analítico muy profundo sobre cómo se percibía el arrianismo. Como decíamos antes, no era una secta operando en las sombras. ¿Para nada? Se presentaba como una postura razonable, moderna, conciliadora. Volviendo a tu analogía de la arquitectura, es como si alguien propone demoler un muro maestro en un edificio histórico y dice, oye, fíjate qué razonable es, ganamos espacio diáfano, es más moderno y entra más luz. Suena maravillosamente lógico. Y estéticamente atractivo. Las ideas que más comprometen la integridad de un sistema casi nunca llevan señales de advertencia. Vienen empaquetadas en soluciones que la cultura del momento considera fáciles de digerir. Esa metáfora del muro maestro encaja perfecto con la clave apologética de este debate histórico. Arrio intentaba que el misterio fuera asimilable para la mente racional. Al decir que Cristo es solo la creación más perfecta de Dios, eliminaba ese cortocircuito intelectual que suponía el dogma trinitario para los griegos. Les facilitaba la digestión intelectual. Eso es. Pero claro, al ceder a esa comodidad lógica, se diluía el misterio central, la encarnación, el hecho de que el creador asume la naturaleza de lo creado. Y las consecuencias de perder esta premisa son absolutas. Las fuentes señalan 3 pérdidas irrecuperables. Y creo que esas 3 pérdidas merecen que nos detengamos, porque revelan por qué este debate era vida o muerte para el cristianismo primitivo. Exactamente. La primera pérdida es que no hay redención plena. Claro. Si quien realiza la obra de salvación no es Dios mismo, sino una criatura, por muy excelente que sea, el acto es finito. Es la obra de un ser limitado intentando saldar una brecha infinita. No alcanza. No alcanza. La segunda pérdida es que no hay comunión ontológica con Dios. Se pierde ese puente directo. Dios sigue estando a una distancia infinita e inaccesible, delegando en un intermediario. Un delegado divino, pero no Dios. Eso es. Y la tercera, que filosóficamente es la más profunda, es que no hay divinización del hombre. La famosa teosis. Exacto, la teosis. La idea del cristianismo antiguo de que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera participar de la naturaleza divina. Si el muro maestro cae, esa promesa de elevación radical simplemente desaparece. Cambias un destino trascendental por una simple mejora moral. Claro, al intentar adaptar el mensaje para que el mundo helénico lo aprobara, estaban vaciando la religión de su capacidad transformadora. Totalmente. Y esto nos obliga a mirar de frente un problema muy actual, la redefinición de la intolerancia. En aquel momento, negarse a aceptar esta idea tan razonable de Arrio convertía a Alejandro en un líder terco, rígido y opuesto al progreso. A ojos de la sociedad, sí. Pero la brillantez de Alejandro radica en entender que defender la verdad no es intolerancia. Es un acto de profunda caridad hacia su pueblo. Es vital diseccionar ese concepto, la defensa de la verdad como caridad. En la modernidad hay una inercia enorme que asocia la tolerancia casi exclusivamente con validar incondicionalmente cualquier postura. Evitar el conflicto a toda costa. Exacto. Y Alejandro subvierte ese paradigma.
Si ves que una comunidad entera camina hacia el vaciamiento de su propia identidad porque cree que está tomando un atajo intelectual, guardar silencio no es tolerancia. Es negligencia. Es negligencia pura. Advertir del peligro, incluso asumiendo el coste de ser impopular, es un acto de cuidado genuino. Alejandro asume el estigma de parecer intolerante para preservar la riqueza espiritual de su gente a largo plazo. Es una lección de madurez tremenda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para el contexto contemporáneo, digo. Porque el valor de este análisis es no quedarse anclados en el siglo IV. Claro. Al extrapolar estas dinámicas, el documento hace un paralelismo brutal con el presente. Hoy las presiones para hacer que cualquier sistema tradicional sea más razonable para la cultura dominante siguen ahí, y surgen versiones suavizadas. El texto cita 3 reducciones modernas muy específicas. Cristo reducido a un mero maestro moral, la fe reducida a un simple sentimiento y la Iglesia reducida a una ONG. Estas 3 rebajas suenan tremendamente atractivas y pacíficas hoy en día. Si conectamos esto con el panorama general, observamos la misma maquinaria operando con distintos nombres. Analicemos la primera. Reducir a Cristo a un maestro moral inspirador. ¿Un buen tipo? Claro, lo hace universalmente aceptable. Un filósofo al nivel de Sócrates o Confucio. Nadie se ofende por las buenas enseñanzas morales. Pero al hacerlo, eliminas el escándalo de la encarnación y la intervención directa de lo divino. Tienes un buen consejero, pero pierdes al Redentor. Ya. Y la segunda reducción, lo de transformar la fe en un sentimiento puramente subjetivo. Eso hace que la creencia sea completamente inofensiva para el debate público. Inofensiva, esa es la palabra. Si la fe es solo una emoción privada que te da paz mental, no te exige nada sobre la realidad objetiva, ni desafía las estructuras del mundo. Es una espiritualidad de consumo rápido, segura, pero aislada de la verdad universal. Precisamente. Y la tercera reducción, percibir a la institución únicamente como una ONG, es quizá la más sutil. La labor social es innegablemente buena y genera un aplauso unánime en cualquier sociedad secular. Lógico, pero imagina un hospital pionero en investigación médica que, por buscar más aceptación popular, decide dejar de investigar curas para dedicarse solo a repartir folletos de autoayuda. El folleto es positivo, anima a la gente, pero la institución ha abandonado su capacidad de curar la enfermedad de raíz. ¡Qué buena analogía! Reducir la Iglesia a asistencia social la vacía de su dimensión sacramental y espiritual, que es su razón de ser originaria. Ceder a estas 3 reducciones por miedo al rechazo cultural es la gran tentación del relativismo actual. Eso nos lleva a 2 frases de los apuntes que son absolutamente lapidarias. De esas que te obligan a pausar. La primera dice que no toda paz es verdadera paz. ¡Qué gran verdad! Es una bofetada de realidad. Con demasiada frecuencia, los grupos prefieren fabricar una paz artificial, una tregua silenciosa, donde se evitan los temas de fondo para no generar tensión. Sí, mantener el grupo unido a cualquier Precio, incluso ignorando que las premisas básicas ya son incompatibles. Pero este análisis nos advierte que ese tipo de cohesión es un espejismo. Al primer impacto externo fuerte, esa falsa unidad se resquebraja por completo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo nuestras sociedades gestionan el disenso. Hemos llegado a un punto de saturación donde defender una convicción arraigada con argumentos claros se diagnostica como radicalismo. Automáticamente. Automáticamente. Y el ejemplo de San Alejandro aporta una visión contracultural. Custodiar la claridad de los principios de una comunidad es un servicio público de primer orden. No es prepotencia, es ser un faro en la niebla. Un faro no se mantiene rígido sobre las rocas por obstinación o malicia. Se mantiene ahí porque de su posición inamovible depende que los barcos no se estrellen. La claridad, sin arrogancia, es la forma más alta de servicio intelectual. Esa imagen del faro resume a la perfección nuestra discusión de hoy. Ya sea en las calles de la Alejandría del siglo IV o en los debates modernos lidiando con ideologías líquidas, la lección es la misma. La claridad, cuando se despoja de todo afán destructivo y se usa como escudo para proteger al prójimo, es el mayor antídoto contra la confusión. Así es. Esa firmeza unida a la paciencia es lo único que garantiza que el muro maestro no acabe demolido por las modas. La síntesis definitiva de toda esta dinámica se encuentra en el apunte final del documento. Un aforismo latino que funciona como un memorandum itineris. A ver. Una regla de oro para cualquier travesía intelectual.
La frase es nítida: veritas caritate defenditur. La verdad se defiende con caridad. Exacto. Este es el resumen operativo de la estrategia. Es imposible proteger una verdad fundamental usando el desprecio o la soberbia, porque esas herramientas corrompen la misma verdad que intentas salvar. La argumentación siempre debe estar motivada por un deseo genuino del bien del otro. La verdad se defiende con caridad. Es una máxima que desafía nuestras reacciones más instintivas. Y la plegaria final de este texto culmina en una aspiración muy particular: la búsqueda de un equilibrio dificilísimo entre la firmeza sin dureza y la claridad sin orgullo. Un equilibrio vital. Y esa es la idea provocadora que queremos dejar flotando en el aire para quien nos escucha. En un mundo lleno de debates polarizados, de indignación rápida y de bandos irreconciliables, ¿cómo podemos aprender a practicar en nuestro día a día esa firmeza sin dureza? ¿Cómo mantener una claridad absoluta sin sucumbir al orgullo de tener la razón? Es un desafío humano colosal que sigue tan vigente hoy como hace 16 siglos.